Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a hacer la reflexión número 84 y esta semana voy a subir varias reflexiones para poder ponerme al día con las lecturas bíblicas en 365 días. Y la reflexión de hoy titula Amar a Dios sobre todas las cosas. Las lecturas las encontramos en el libro de los Números, capítulos 31 y 32, en el Salmo 84, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso del 28 al 44. Las lecturas de hoy nos muestran que Dios quiere un corazón entregado completamente a Él, porque cuando somos cristocéntricos, nuestra vida tiene un equilibrio, nuestra vida tiene el gozo y la paz, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él nunca nos va a defraudar. La diferencia que si en el altar tenemos el dinero, las personas, las cosas, estas algún día nos fallarán, algún día no estarán, y entonces nuestra vida se derrumba. ¿Ven la sabiduría de Dios? Si entendiéramos esto, viviríamos menos ansiosos, menos en depresión, porque cuando tenemos algo diferente a Dios, si eso no está, nos derrumbamos, y lo digo por experiencia propia. Yo por mucho tiempo tuve a mi familia como el centro, y cuando murieron específicamente algunas personas muy importantes para mí, yo me derrumbé. Duraba un año en tristeza, en una depresión profunda. Caía cada vez más hondo, pero cuando Dios me mostró este patrón, yo decidí ponerlo a Él en el centro para que mi vida hoy fuera diferente. Solamente eso hace la diferencia. Entonces, eso es lo que hoy las lecturas nos invitan, a quitar todo del altar de nuestro corazón y ponerlo a Él. En Números 31 vemos la conquista de los madianitas, o sea, es erradicar todo lo que nos lleva a la idolatría y todo lo que nos lleva a pecar. Veamos qué es la idolatría. La idolatría surge cuando colocamos cualquier cosa, persona, clase o concepto por encima de Dios. Pero cuando te digo que pongas en el altar a Dios, no significa que no te va a importar tu familia, que no la vas a amar, que no vas a ser responsable con todo lo que Dios te ha permitido tener, no, sino que el centro es Dios. Tú sabes si el centro es Dios cuando algo pasa con eso que tienes y tú estás tranquilo. Si Dios no es el centro, tú empiezas a tambalear. ¿Y qué pasa con lo que tenemos en el centro de nuestra vida? Eso lo convertimos en eso necesario. Si yo no lo tengo, pues voy a morir. O sea, pues no en el sentido literal, pero sí es una necesidad que yo he puesto ahí, que si eso no está, mejor dicho, yo me desbarajusto. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el ser humano tiene una necesidad innata de adorar. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar a la criatura. La rebelión contra la verdad divina, el temor, la ignorancia y la búsqueda de seguridad en lo terrenal en lugar de lo espiritual. El ser humano cree que es carne solamente y que aquí es toda la vida. No, nosotros no pertenecemos a este lugar, estamos de paso. Nosotros somos espíritu y algún día regresaremos a la casa de papá. Entonces estamos aquí aprendiendo, transformándonos, purificándonos, como a través de las personas, a través de Dios y su presencia maravillosa que nos permite vernos en el otro. Entonces, si yo me centro en lo impermanente, pues voy a poner en el altar de mi vida todas las cosas de aquí que van a perecer. Pero si yo me centro en lo espiritual, voy a poner a Dios, que es el que me va a ayudar a permanecer eternamente unida a Él, a donde pertenezco. Pero ¿cuáles son los factores principales que nos llevan a la idolatría?
Uno de ellos es la avaricia. Considerada idolatría, el amor al dinero y el materialismo sustituyen la dependencia en Dios. Mire que yo había tenido mucho desorden económico y Dios me ha ido enseñando y me ha ido ajustando. Aún sigo aprendiendo, pero ya tengo conciencia del uso del dinero. Y hubo un tiempo en que yo decía, pero yo no puedo ahorrar, nunca tengo nada. Y empecé a ahorrar y tenía algo y había puesto mi seguridad en eso. Y ese mes pasó de todo y ese dinero se esfumó. Y yo decía, Dios mío, y él me decía, es que tú no puedes poner la seguridad en eso. Que eso algún día puede que no esté, y es verdad. Y a hoy él me ha enseñado a poder ahorrar, pero a no depender de eso. Si hay que gastarlo por cualquier razón, pues está bien. Está bien porque yo sé que él me sostiene y que lo que yo necesite, él me va a proveer. Porque así ha sido siempre. Yo, todo lo que he necesitado, lo he tenido. Bueno, y otro es el ego y el orgullo. Esto nos lleva a la autodeidificación, o sea, creernos nosotros como superiores, creernos dioses y buscar la propia gloria por encima de la gloria de Dios. O sea, cuando vivimos de los logros, de los reconocimientos y olvidamos que todos esos talentos que tenemos para recibir esos logros y reconocimientos realmente vienen desde Dios. Él nos diseñó de tal manera que vinimos con un paquete de habilidades para poder vivir aquí, para poder ganarnos el sustento y sobre todo para extender el reino de Dios en la tierra. Entonces, si nos creemos de eso, pues estamos diciendo que Dios nada que ver, y no es así. Por Él es todo lo que tenemos. Todo lo que vemos ha sido creado por Él. Y lo otro es ídolos modernos. ¿Cuál es? La obsesión por la imagen personal, la profesión, el prestigio, el poder, la tecnología. Ahora es impresionante ver cómo el uso del celular nos está dañando, está cambiando la forma en que nuestro cerebro funciona. Nos está haciendo dependientes y no nos estamos dando cuenta. Y mira que ya a un niño desde pequeño le estamos dando este teléfono, dañándole su capacidad cerebral, porque el celular no permite que nuestro cerebro funcione como debe ser, que ejercite todas sus capacidades para aprender. Esto sí es algo que debemos cuestionarnos. Lo otro es la idolatría familiar y afectiva. Poner hijos, cónyuges, relaciones en un nivel de adoración y prioridad absoluta por encima de Dios. A veces le oramos a Dios por nuestra familia, pero los ponemos a ellos por encima. Una vez escuchaba a un predicador y decía que la hija que amaba con todo su corazón estaba muy enferma, y él oraba a Dios y le dijo: Señor, pero ya oré, ya reprendí, ya hice todo, y mi niña sigue enferma, sigue con fiebre. Entonces el Señor le recordó un pasaje bíblico, y él entendió que él no podía hacer nada más, que lo que pasaba era que él había puesto a la hija en el centro de su vida. Entonces él lo comprendió y entregó ese lugar a Dios, y automáticamente su hija empezó a sanar, porque él ya empezó a orar de manera distinta. No que orar solamente por la niña, centrándose solo en ella, sino en adorar al Dios que ya había hecho maravillosas cosas en sus vidas. Entonces él se centró en lo que era, en el autor y consumador, y que quería que la niña estuviera bien. Y efectivamente, cuando esa persona quitó la mirada del problema y la centró en Dios, todo cambió, porque todo se trata
de tener la mirada en Dios. Porque si tenemos la mirada en Él, no nos llenamos de cosas negativas. Mira que todo tiene una razón de ser. Si Dios es nuestro centro, a Él buscaremos y en la palabra encontraremos lo que necesitamos para la temporada en la que estemos. Sí, buscamos todo lo humanamente porque eso proviene de Dios. Él nos dio las capacidades para que todo lo que existe hoy sea posible. Pero hay que poner la mirada siempre en Él, porque Él es el que dice el sí y el amén. Otra cosa que nos lleva a la idolatría es las imágenes falsas de Dios. Crear conceptos de Dios basados en la imaginación personal, un Dios tolerante al pecado en lugar de la revelación bíblica. O sea, Dios detesta el pecado, no el pecador, y Él quiere que nosotros seamos libres y por gracia lo podemos ser, pero Él nunca va a tolerar lo que tú haces que te destruye, porque Él te ama profundamente y quiere que tú seas libre. Otra que nos lleva a la idolatría es la búsqueda del control. A mí esta sí me mata porque ese ha sido mi talón de Aquiles. El miedo y la inseguridad llevan a aferrarse a objetos, personas o rituales para asegurar el bienestar, ignorando la fe. Sí, y cuando uno es controlador, pues se estresa con facilidad porque quiere tener todo de manera perfectamente acomodada y encajada. Cuando viene algo distinto que no se puede controlar, pues uno siente un vértigo, pero terrible. Y la verdad, yo nada puedo controlar. Es algo en lo que Dios sigue trabajando en mí. Otra es el sincretismo, o sea, fusionar la adoración a Dios con prácticas de la cultura actual que contradicen los principios espirituales. Y mira que ahora hay muchas cosas que dicen que es espiritualidad, pero es una cosa vacía que nos aleja de la verdadera espiritualidad, porque la verdadera espiritual siempre nos va a llevar a Dios, no a otras cosas distintas, y mezclan la palabra y mezclan muchas cosas de diferentes culturas y crean una cantidad de locuras que yo digo, pero ¿por qué caemos? Porque no conocemos las escrituras y el gran poder de Dios. Si tú no conoces las escrituras, cualquiera te viene a hablar de escrituras y te las distorsiona. Un día yo escuchaba un sacerdote que decía que había ido, alguien lo había llevado que donde una bruja. Él dijo, pues bueno, fue, miró y tenía imágenes de la Virgen, imágenes, todo, y toda la palabra la sacaba del contexto. El sacerdote dijo, no, terrible, claro, es una persona no sabe de las escrituras, pues ¿qué va a pasar? Pues se deja enredar. Entonces hay que tener cuidado, porque en este tiempo vendrán muchas falsas doctrinas y si no estamos fundamentados en la roca y en la palabra, pues vamos a caer en ellas. La raíz del problema, ¿cuál es? La idolatría es descrita como una fábrica de ídolos de nuestro corazón, donde se intercambia la verdad de Dios por una mentira, buscando satisfacer nuestros deseos personales, pasiones de la carne y de los ojos. Nuestro corazón es engañoso y ahí es donde fabricamos los ídolos. El corazón quiere una seguridad que solamente Dios nos puede dar. Destruyamos con el poder de la sangre de Dios esa fábrica de ídolos, esa fábrica de pecados donde se gestan todas esas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, que nos destruyen poco a poco. Y vemos que esta conquista de nuestro corazón, o sea, de limpiar todo nuestra vida, ya fue ganada por Cristo en la cruz. Nos la dice Colosenses 2 del 14 al 15. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. O sea,
todo lo que nos llevaba a pecar, a fabricar ídolos, Cristo lo desbarató en la cruz. Hay que creer, mira, esta semana es Semana Santa, es ver que todo eso Él lo consumió en la cruz. Y si tú crees, tú empiezas ese proceso, Él empieza a liberarte de todo eso que no puedes, de todas las cadenas familiares, porque tú no estás condenado a repetir lo que tu familia es. Cristo ya ganó esa libertad para ti, esa conquista de todos tus enemigos. Pídele al Espíritu Santo que te ayude en esta conquista de tu vida. Que cuando tú tomas el gobierno, el control y decides hacer algo distinto, Dios empieza a operar en ti y te vas a dar cuenta cómo las riendas de tu vida empiezan a tener el control de Dios, cómo tu vida cambia, cómo todo lo que tú no entendías y comprendías hoy tiene un sentido en Dios. Permitámosle que Él transforme nuestro corazón y destruya esa fábrica de ídolos. Recuerda que el corazón es engañoso, pero Cristo venció todo lo que lo atrae en la cruz. Transforma esos deseos por los deseos de la luz. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues reconociendo qué es lo que pasa dentro de ti, orándolo, hablándolo, compartiéndolo. Y si ves que necesitas otra ayuda, pues busca ayuda profesional. Todo esto es un proceso y hay muchas herramientas, pero con Dios, porque es Él el que le da sentido a todo y Él es el único que va a la raíz. Y en Números 32 vemos el rechazo de Rubén y de Gad de la tierra prometida después del Jordán. Esta es una decisión de conformismo con lo bueno en lugar de lo mejor que Dios ofrecía, priorizando intereses materiales sobre la tierra prometida. Representa el peligro del egoísmo, la falta de compromiso total con la voluntad divina y la comodidad de asentarse antes de tiempo. O sea, es que tú ves la tierra prometida y no quieres entrar en ella porque te acomodaste. Yo recuerdo mucho que yo he sido muy acomodada y Dios me dijo, yo no te quiero acomodar. Y no me quiero acomodar, ¿por qué? Porque si yo me acomodo, pues no me voy a esforzar y voy a olvidar lo que Dios ha hecho. Por eso, aunque a veces me canso mucho, yo entiendo y comprendo que es Dios cuidándome de que yo me acomode y de que no llegue a eso que Él ha prometido para mi vida. Él lo sabe y yo sé que estoy alineándome a eso. Entonces, ellos no quisieron esforzarse más. Decidieron quedarse, aunque fueron a luchar. Eso fue una obediencia a medias, o sea, fue desobediencia. Porque Dios les iba a dar una tierra prometida, se conformaron con lo mediocre, no con lo excelente que Dios tenía. Y hoy pregúntate eso, ¿tú te has conformado con lo mediocre? No, vas por lo que Dios ha puesto para ti extraordinario. Mira que eso es desperdiciar nuestros talentos. Hay una tierra prometida y no solamente significa tierras, significa algún trabajo, un lugar de residencia, un proyecto, una familia. Eso es una tierra prometida, algo que Dios te ha dicho que te va a dar, pero tenemos que vivir el proceso, tenemos que luchar es contra nosotros mismos, el hecho de ser transformados para recibir eso que Dios nos va a dar, porque tenemos que estar
de la manera correcta para poderlo recibir y que eso sea de bendición para nosotros. Porque si vamos con un poco de cargas que no debemos tener, pues no va a ser eso de bendición. Entonces, todo en la vida es un proceso. No nos conformemos con lo poco cuando Dios nos puede dar lo mucho. Esforcémonos cada día, levantémonos y hagamos que cada día sea una conquista de eso que Dios ya tiene para nosotros. Nos va a costar, pero el gozo después será maravilloso. Yo hoy estoy en un lugar donde no pensaba estar, pero Dios me ha ido llevando en un proceso lento pero seguro. Y sé que seguiré a donde Él me ha puesto, donde Él ha visto, porque grandes planes tiene Dios para nosotros y un futuro lleno de esperanza. Y el Salmo 84 es un hermoso canto de peregrinación. Nos muestra el anhelo del alma que busca a Dios. Dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En este salmo entendemos que nada se compara con la presencia de Dios. Cuando Él es nuestro centro, encontramos la verdadera felicidad aún en medio de las dificultades. Es que el gozo no depende de lo que haya externo, el gozo proviene de dentro. Si todo se desmorone, hay un gozo. No es una alegría y un positivismo que todo va a estar bien después. No, es el hecho de entender que si estemos atravesando por una situación difícil, Dios está ahí y nos va a mostrar un camino para volver, para salir. Entonces, esa es, no que, ay, sí, se me cayó la casa, entonces, bravo, estoy feliz. No. Es reconocer que sí, hay una dificultad, pero que la alegría de Dios está dentro y que esa alegría nos va a ayudar a encontrar las soluciones correctas y Dios va a poner a las personas para ayudarnos a salir. Y recuerda que nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Nosotros somos dichosos cuando confiamos en Él. Y en Marcos 12 vemos el gran mandamiento. ¿Y cuál es esto? Jesús le respondió: el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de esta manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía a preguntarle nada. Y vemos cómo esto es más importante que todos los sacrificios que se describieron en Números 29. O sea, que Dios sea el centro. Y si Dios es el centro de tu vida, tú puedes amar a todos, porque Dios te va a proveer de las fuerzas, le va a dar prosperidad a tu alma, te va a dar el amor, el gozo para que puedas dárselo a los demás. Y si tú no amas a Dios, no te vas a amar como Dios te ama y no vas a poder amar a otros. Para poder amar a otros tienes que amarte, aceptarte como eres, y solamente eso es posible en Dios. No olvidemos que en esto se resume la ley y los profetas, en estos dos mandamientos. ¿De quién es hijo el Cristo? El Cristo es hijo de Dios. Que María es de la familia de David, pero la simiente es divina, que es de Dios. El Espíritu Santo hizo la obra en María y por esa obra nació Jesucristo, Dios hecho hombre, que se hizo uno como nosotros para que nosotros pudiéramos ver que es posible con Dios. Y
para que nosotros viéramos que Dios era un Dios cercano, que hizo todo lo posible para salvarnos. Él ya hizo todo y es lo que recordamos en esta Semana Santa. Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que nos dio la libertad, es nuestro Rey, Señor y Salvador. Y en Mateo 12, del 38 al 40, Jesús acusa a los escribas. Dice que se cuiden de estas personas porque ellos solamente son apariencias. No aman a Dios de corazón porque se apoderaban del dinero de las viudas, de sus bienes. Y luego fingían largas oraciones como si estuvieran tan cerca de Dios. Dice que para ellos era peor su condenación, claro. Cuando nosotros aparentamos ser muy espirituales y estar cerca de Dios, pero realmente hacemos el mal, pasamos por encima de los otros, eso Dios lo detesta. Él detesta eso, porque Él vino a amarnos a todos. Entonces hay que ser coherentes y esa coherencia solamente nos la da el Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu que nos ayude en esa relación correcta con Dios. Y finalizando Marcos, habla de la ofrenda de la viuda. Jesús veía cómo todo el mundo echaba dinero, pero esta viuda había hecho 2 monedas, lo único que tenía para vivir. Y Jesús dice que ella fue la que dio la mejor ofrenda, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. ¿Y nosotros qué le damos a Dios? ¿Todo lo que tenemos para vivir? ¿O mezquinamos las cosas? Damos lo que nos sobra, hacemos las cuentas, esto nos quedó, esto le damos a Dios. No, quedar del total, de todo, y yo te aseguro que no te va a faltar, porque Dios no es deudor de nadie. Si tú ayudas a un pequeño, Él te va a ayudar a ti, siempre lo va a hacer. No hay que dudar, no hay que cerrar nuestra mano al que lo necesita ni a la obra de Dios. Y el Señor hoy nos está preguntando, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Tú estás dando lo mejor de tu cosecha o me estás dando las sobras? ¿Te estás conformando con lo que tienes hoy o estás en busca del camino hacia la tierra prometida? Mira que Dios sabe que no somos perfectos. Él lo sabe. Él busca un corazón dispuesto a amar, dispuesto a ser transformado, corazón sincero que confía y obedece. Y en el nombre poderoso de Jesús oramos y le decimos, Señor, que nos ayude a amarle por encima de todo, que hoy queremos entregarle el altar de nuestro corazón y que tú seas el centro de nuestro amor. Te pedimos que así como limpiaste el templo en Jerusalén, limpia nuestro corazón de todo lo que ocupa tu lugar. Enséñanos a confiar plenamente en ti, a no conformarnos con menos de lo que has preparado para nuestra vida. Danos un corazón generoso como el de la viuda, que se entrega sin reservas, sin medidas. Y que mi vida, que nuestra vida sea una ofrenda de agradable olor para ti. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.